ni a nadie que ha ido hasta allá, no sé si alguno de acá ha tenido esa oportunidad, se le ha tratado mal. Por el contrario, este equipo, estas 4 personas, desde que llegaron a la Secretaría, lo primero que dijeron fue: se acaban los horarios, que atención al público es de 8 a no sé qué, y que 2 o 3 días a la semana. Dijimos, no, es que la gente que llega del sur o de cualquier municipio de Bolívar no es digno para saber qué día ustedes, señores ministros, les diga así a mis compañeros, ustedes, señores ministros, tienen tiempo para atenderla. Aquí la gente hay que atenderla cuando venga, y así no hemos hecho. Entonces, de verdad sí, me alegra que haya habido claridad frente a la atención que se le brindó a la comunidad. Se habló mucho también aquí de la vulneración de los derechos graves. Yo quiero hacer una precisión. La Constitución del 91, esa que no hicimos ninguno de los que estamos aquí, pero que muchos participamos y celebramos, planteó unos cambios que, nos gusten o no, son cambios. Y es que después que el Estado prestaba el servicio educativo, Constitución del 86, la anterior, en la 91 dijo que el Estado garantizará el servicio educativo. Y ahí es, y volvemos al tema de las interpretaciones personales, las posiciones filosóficas o políticas, ahí es cuando yo lamento, y lo que digo en Cartagena tengo que decírselo a ustedes hoy, yo lamento muchísimo el cierre que hubo temporal, si se quiere, de algunas instituciones educativas. A mi modo de ver, no, si lo que se pretendía era dialogar con el secretario, que nunca se invitó antes a una reunión como esta, porque también hubiéramos venido, no había necesidad de suspender las clases, allí sí, vulnerándole a los muchachos la oportunidad de hacer sus clases. Amén. De todos esos temas que he escuchado del alcalde, lo he notado muy preocupado de los certificados de familia en acción y no sé qué otras cosas. Yo quiero hacerles también un pequeño recuento de por qué se llegó en nuestro sur de Bolívar a esto que se ha llegado precisamente en esta región. Resulta que la gran mayoría de nuestros colegios tenían la planta de docentes completa o le faltaban muy poco. Y con el tiempo, uno a uno, por X o Y razones, a mi modo de ver, la mayoría injustificada, esos docentes se fueron trasladando. Y hoy se fue uno y no pasó nada. Y al mes siguiente se fueron 3 y no pasó nada. Y a los 2 meses se fue otro y no pasó nada. Y así fue sucediendo sin que hubiese una reacción ciudadana como se ameritaba. Y por eso yo hoy saludo positivamente, claro que sí, lo hago como ciudadano, saludo positivamente que la ciudadanía se organice y a través de sus líderes, que le reconozco el tesón que han tenido con el tema, se organicen y protesten y se organicen y traten de hacer valer sus derechos. Pero ojo, esa misma comunidad fue la que permitió que se le llevaran sus docentes. Y por eso, cuando el dirigente sindical del cual hacía referencia hace un rato, se rasga la vestidura de Cartagena, pidiéndole que le traslade a un amigo de él, que es profesor en el sur de Bolívar, que se lo traslade a Cartagena. Yo le digo, señor, ¿cómo así? En la mañana en mi oficina me pides que le quite a los profesores del sur de Bolívar y en la tarde te disfrazas nuevamente para solidarizarte con las comunidades y preguntar por la falta de docentes. A mí me parece que eso es incoherente, a mí me parece que eso no es lo justo, y por eso digo, quienes, y con sinceridad, si fuera diferente lo diría, quienes han pretendido subirse politiqueramente en el bus que la comunidad ha impulsado del reclamo a sus derechos, son unos canallas, porque son los mismos que permitieron el traslado de los docentes. En estos días alguien me dijo que había una comisión de dirigentes políticos, no sé qué cosa, que iba a ir a la secretaría y tal, y ese claro, con mucho gusto lo recibimos, porque nuestra obligación como servidores públicos es recibir, pero que jamás nos muestren una sola comunicación firmada por ellos, en la cual se protestara en su momento ante el gobierno departamental
por el traslado de los docentes. ¿Saben cuántos docentes adicional a los que están contratados? ¿Saben cuántos docentes nos hacían falta en el sur de Bolívar? Aproximadamente 270, 280 docentes. En el solo municipio de Simitín, repito, adicional a los que están contratados, de planta, hacían falta. En el solo municipio de Simitín faltaban 23 docentes. En Santa Rosa, 25. En San Pablo, 14. En un solo colegio, de un corregimiento de Monpós que se llama La Boquilla, faltaban 13. Gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de llenar esas vacantes. Y hoy en esas comunidades ya no faltan docentes, porque llegamos al tope de los 8.755, que es la planta de docentes de Bolívar, y fue la primera cifra que yo les entregué. Se acabó, desde que estamos nosotros, se acabó el cuentecito de los amigos que llegan donde el secretario de Educación a decirle: tengo un primo, tengo una hermana, tengo a mi esposa, que es profesora allá, doctora en Cartagena. ¿Usted sabe lo que es ir a Cartagena? Pásenme la certificación de Cartagena. ¿Saben cuántos traslados hemos hecho nosotros del sur de Bolívar para cerca de Cartagena en estos 5 meses? 1. ¿Y saben por qué? Porque hasta la OEA, la Organización de Estados Americanos, nos certificó que una persona había sido declarada víctima por una sentencia famosa que se llama la sentencia de Norte. Y tuvimos que hacerlo, y la pasamos de Alto de Rosario, si no estoy mal, no, del Alto de Rosario, la pasamos para San Juan de Potosí. Pero ojo, tuvimos el cuidado de nombrar el reemplazo en Alto del Rosario. ¿Saben por qué también me diferencio y tengo dificultades con algunas organizaciones? Porque hemos ordenado el traslado de aproximadamente entre 80 y 100 docentes que estaban cómodos cerca de Cartagena, algunos sin carta, es decir, en sus casas, sin niños a los cuales darle clase, estaban cómodamente cerca de Cartagena, y nosotros hemos ordenado su traslado al sur de Bolívar. Algunos de ustedes no lo han visto, claro, lo entiendo, porque insisten interponiendo recursos, dilatando su traslado hacia el sur de Bolívar, que es donde realmente lo estamos necesitando. Pero el tiempo, los plazos y los recursos en algún momento se les van a agotar. A la mayoría ya se les está agotando. Y esos docentes tendrán una de dos opciones: o se vienen para donde realmente se necesitan, o abriremos un proceso de abandono del cargo. Y hace poco, una representante de la ONU que estuvo visitando y que conversamos sobre este tema me decía: secretario, qué ingrato ese cargo suyo. No lo tomaría por nada del mundo. Usted se echó encima 100, 80 o 100 enemigos que está trasladando del norte para el sur. La señora casi que en confianza me decía: espero que usted jamás, nunca más aspire a nada, porque esos señores lo van a odiar. Yo le decía que sí, reconozco que son 80 o 100 personas que me recordarán con rabia, cambiarle su modo de vida, de vivir en Turbaco, de no hacer nada, a venir a dar clase en Cantagallo, en Chiní. Yo sé que no es fácil, que no me van a recordar con cariño, pero por encima de ese cariño y de la comodidad de esos 80 o 100 docentes, nuestro compromiso, el de este equipo, es la educación con esa comodidad, repito, que lo estamos esperando. ¿Saben cuántos traslados se habían hecho antes del norte del departamento al sur? Escudriñamos los archivos, los buscamos, y no llegamos a 15. Nosotros en un plumazo, en 3 meses, trasladamos de entre 80 y 100 del norte, de la comunidad del norte,
al sur, que era donde realmente lo necesitaba. ¿Y saben una cosa? Yo hice un encuentro con los rectores del departamento de Bolívar y había algunos, muy pocos, gracias a Dios, que pretendían defender a esos docentes que estaban sin carga. Vi que por el núcleo familiar, que yo les estaba haciendo un daño grandísimo y que me iban a denunciar, etcétera, etcétera. Afortunadamente, repito, muy pocos rectores, pero la inmensa mayoría de nuestros rectores, especialmente los del sur, nos respaldaron en esa decisión contra viento y marea. Y hoy esos mismos rectores que firmaron el acta apoyándonos en nuestra decisión son criticados, juzgados y señalados por algunas organizaciones sindicales que no comparten este tipo de decisiones tomadas desde la Secretaría de Educación. Nosotros, por supuesto que somos abiertos al diálogo. Y repito, porque partimos de la premisa de qué educación quiero yo para mí y que muy seguramente coincide con la educación que quieren ustedes para los suyos. Yo no sé si alguno de ustedes sabe los esfuerzos que viene haciendo el departamento de Bolívar en el municipio de San Antonio. Aquí se atienden, por ejemplo, en la sede principal de Papayán, se atienden por todos 911 estudiantes, 38 docentes de clase. En Playitas, 534 estudiantes con 28 docentes. En Cerro de Julio, 255 estudiantes con 16 docentes. Yo les voy a decir el promedio que hay de alumnos por docente. En general, sin distinguir si son de preescolar, de primaria, de bachillerato, sino en general en estas instituciones. En Playita, por ejemplo, por cada profesor hay 19.07 alumnos, 19 alumnos. En Cerro de Julio hay 15.94 alumnos por cada profesor, digamos 16. En Papayal hay 23.97, digamos 24 alumnos por cada docente. ¿Ustedes saben cuál es la media nacional? Para la zona rural. Entonces, en el caso, por ejemplo, donde estamos en 19, podríamos decir que estamos bastante deficitarios. Y en el de 15.94, es decir, en el de 16, quiere decir que en esa institución, si nosotros nos acogiéramos textualmente a la norma, sobrarían los docentes. ¿De acuerdo? Y no se nos ha ocurrido quitar un docente, porque nosotros sabemos las condiciones de nuestra ruralidad. Pero si un técnico, de eso que ustedes visitaron en Bogotá, llegara a ver estas cifras, le diría a los señores, es que allá agrupen los muchachos, amplíen el número de alumnos por profesor, etcétera, etcétera, y de esa manera se va solucionando el tema. Dos reflexiones antes de entrar a responder cada una de las propuestas hechas por ustedes. En la reunión pasada que tuvimos en la Secretaría de Educación, creo que de buena fe, ustedes nos contaron que habían compartido con la comunidad un documento que se creía oficial del Ministerio de Educación, pero tenía un pequeño problema el documento, que el documento era de febrero, en el cual la matrícula era totalmente diferente a la matrícula que tenemos hoy. En ese momento, por lo que les conté, porque no estamos acostumbrados a matricular a nuestros hijos a tiempo, en ese momento decía el estudio o el concepto del ministerio, no, es que en Bolívar sobra el docente, por tanto no debería haber contratación. Les demostramos a sus compañeros, y hoy lo ratificamos delante de ustedes, en Bolívar no sobran docentes, en Bolívar nos faltan no menos de 500 docentes, y por eso necesariamente tenemos que acudir a la figura de la administración. Ahora, una autocrítica al gobierno departamental y a la Secretaría de Educación. En 2
de los 3 corregimientos que estamos conversando, en uno faltan 4 docentes. Oficiales, faltarían 4 docentes. En el otro faltarían 6. En todo caso, entre esos dos, no llegan a 12 o 13 docentes lo que más hacen falta. Y ahí lo comparto con ustedes la pregunta. Y si faltaban solo 10 o 12 docentes, ¿para qué administración? Había otras fórmulas. Se podría intentar, por ejemplo, la vinculación de esos docentes que hacían falta, o se podría eventualmente, estamos pensando en voz alta, aplicar un tema de horas extras, reagrupar los muchachos, etcétera, etcétera. En el otro, si no estoy mal, en el de Papayán, allí nos faltan un poco más, nos faltan 15 docentes. Puntualmente en Playita faltaban 6, y en el otro faltaban 9, 0. Por todo, en esos 3 corregimientos, hay contratados por la diócesis 30 docentes. Es decir, para solucionar el problema, en cifras reales, necesitaríamos la vinculación de 30 docentes. Repito, hoy, en este momento, la planta docente está full. Están nombrados los 8.755 docentes. Pero sucede que día a día hay docentes que le llegan la edad de retiro forzoso, hay docentes que se pensionan, hay docentes que renuncian, y nosotros juiciosamente, y con esto empiezo a dar respuestas concretas a las peticiones formuladas, nosotros hemos venido haciendo, o queremos hacer, y hemos proyectado hacer casi una alcancía de docentes, y saber que nosotros en el mes de noviembre o en el mes de diciembre se nos van a liberar X número de docentes. Pero ojo, que de donde se nos liberen no hagan falta, porque nada hacemos nombrando 30 docentes en estas comunidades, si me los traigo de Cantagallo, si me los traigo de Pinillo, donde también faltaban 20 y pico docentes, si me los traigo de Barranco de Loba. Nada, simplemente peloteo el problema. Hoy era en San Martín, pues mañana es en Pinillo, mañana es en Cantagallo, y ahí sí, como decía alguno de ustedes, no nos alcanzará el tiempo para dar explicación de todos lados. Estamos tratando, y así lo hemos planificado, de hacer una alcancía frente a esos docentes que no estamos necesitando en determinadas instituciones educativas, con el propósito, repito, con el propósito de ir en un proceso reduciendo a lo más mínimo posible el tema de la administración. En ese orden de ideas, como se los dije cuando fueron a la Secretaría de Educación, y hoy se los digo a la comunidad, en nombre del equipo de la Secretaría, si nosotros tenemos la oportunidad de reemplazar, que creemos que sí podríamos, algunos de esos docentes que ustedes le hacen falta, con la proyección del año entrante, entraríamos a ir haciendo los nombramientos, repito, en un proceso paulatino que nos permita, al menos el año entrante, de las 3 instituciones que están hoy bajo la modalidad de la administración, suspender 2. Es decir, podríamos, creer que podemos, nombrar 15 docentes de los 30 que hacen falta. Adicionalmente a eso, se hicieron varias observaciones. Por ejemplo, que este comité había recibido una serie de señalamientos injustos y que los ponía en riesgo por la situación de orden público de la comunidad. De parte de la Secretaría de Educación, de parte de este equipo, no ha habido ningún tipo de señalamiento. Repito, creemos en los procesos ciudadanos, en las organizaciones comunitarias. No estuvimos de acuerdo, por supuesto, con el cierre temporal de las instituciones. Hace 20 días, respeto absoluto al clamor ciudadano, pero igual les digo, no piden lo imposible.
secretario de Educación ni el gobernador puede hacer lo imposible. Entre otras cosas, el tema de los rectores, el 20 y pico de noviembre, el día que se haga la contratación, es nuestra obligación que ese día, al día siguiente que salga la administración, debe haber un rector de la planta oficial. ¿Cómo haremos nosotros? Ya veremos. Si trasladamos a los rectores, si le asignamos funciones a uno de los que están allí, si encargamos a uno de los licenciados. Ese será nuestra dificultad. Pero los rectores, mientras que estén en administración, no puede haber rectores oficiales. Y nosotros nos comprometemos, repito, en un proceso paulatino a ir disminuyendo no solo en esta comunidad, porque este problema no es solo de ustedes, hay 14.000 tantos niños en la administración. Nosotros, por instrucciones del gobernador, tenemos el firme propósito de ir reduciendo cada vez más el número de instituciones que se contratan bajo esta modalidad y esperamos que una de esas primeras instituciones que vamos a ir reemplazando la modalidad de administración a que nuevamente sea atendida exclusivamente en los plantas oficiales, sean al menos 2 de las 3 comunidades vinculadas a este proceso en el municipio de San Francisco. Muchas gracias.